¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Las Cuatro Esquinas. Hoy en el último programa del año y precisamente para despedirlo queremos hacerlo de una forma especial, charlando con dos artistas muy diferentes el uno del otro, pero que tienen una vinculación muy particular con nuestra localidad y con el genio que un día soñó con nuestro pueblo, con Antonio Gala. Además queremos dedicarles un espacio especial a una efeméride muy importante que se celebra este 2021, como es el centenario de la ermita del convento. Así que antes de arrancar vamos a ver los contenidos que tenemos para el programa de hoy. Esta semana despedimos el año con un programa cargado de protagonistas. Comenzamos hablando con Jesús Calzada, autor de la exposición Alter Greco, que está actualmente en Alhaurín el Grande. También vamos a charlar en la Casa Museo La Baltasara con Dimas Prichtley, un joven escritor y poeta que nos presenta su poemario La cirugía del escombro, que escribió durante su estancia en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Y por supuesto queremos despedir el 2021 con la importante efeméride que celebra este año, la Cofradía de la Santa Veracruz. Y lo vamos a hacer con protagonistas. Vamos a acercarnos a la historia de este lugar tan emblemático, a los eventos programados por el centenario y a que nos cuenten los hermanos de arriba lo que significa para ellos el convento. Todo esto para despedir el año aquí, en Las Cuatro Esquinas. Para empezar, nos hemos venido a esta sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Aquí está expuesta la muestra Alter Greco de Jesús Calzada, aprovechando que estuvo en la inauguración de esta exposición y que se quedó prendado de Alhaurín el Grande. Vamos a charlar con el manchego para conocerle más, a él y a su obra. Alter Greco es la última de las propuestas culturales que ha presentado el área de cultura del Ayuntamiento y que se puede visitar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Recientemente ha sido inaugurado este espacio con el trabajo de Jesús Calzada, que ha elaborado esta colección de cuadros específicamente para Alhaurín el Grande. La presentación al público, a la que acudieron vecinos y autoridades, fue todo un éxito y aprovechando el paso del artista por nuestra localidad, vamos a charlar con él para que nos hable de este proyecto. Bueno, pues la exposición se titula Alter Greco. La verdad que fue un concepto que creó el comisario, Juan Pablo Rueda Aragón, que es alaurino de nacimiento y de devoción, como yo digo, porque él todo lo que hace, lo hace para embellecer este lugar tan maravilloso. Y quiso hacer como una metáfora, ¿no?, de lo que es el alter ego y de un artista y de cómo los artistas nos dejamos influenciar por nuestras obsesiones, nuestras carencias, Y entonces dijo, vamos a jugar con esas palabras de alter ego y lo vamos a hacer un Alter Greco. Y a mí me pareció maravilloso, entonces realmente es un concepto que se ha creado para Alhaurín, exactamente. Esta exposición se ha creado para aquí, para la sala, y yo creo que el resultado es un producto muy, muy rematado y muy redondo. Actualmente ahora mismo hay 22, la colección tiene algunos cuadros más, pero la verdad es que cuando empezó a desarrollar el concept, vimos que eran suficientes y que con 22 se contaba bastante bien lo que queríamos expresar. La verdad es que en los tiempos en los que estamos, estos tiempos en los que la cultura necesita un apoyo bastante considerable, yo creo que el público que va a encontrar un respiro. Al final el arte es como un bálsamo. El arte, decía Oscar Wilde, que no sirve para nada si no lo admiras. Entonces, el alhaurino que venga va a encontrar una exposición totalmente diferente de las que se han expuesto en esta sala y puede encontrar un bálsamo para los momentos que estamos atravesando tan tremendos. Sin duda, siempre hay algo de crítica ahí detrás. Es una forma de llamar la atención y decir esta sociedad se nos está desvirtuando mucho, y yo creo que eso está intrínseco aquí en esta exposición. En este trabajo, Calzada enfrenta a un artista como el Greco con lo contemporáneo, una reinterpretación muy particular de la obra de este autor, donde a través de diferentes técnicas y perspectivas y jugando con lo figurativo y lo abstracto, dan como resultado obras pues como esta. Para Calzada, como buen artista manchego, el trabajo del Greco es una de sus grandes influencias.
yo creo que todos los españoles hemos crecido con la sombra del Greco, ¿no? Todos, bueno, y los que son más mayores que nosotros más recordaban ese catecismo mítico con la referencia al Salvador. Pues imagínense los que somos castellano-manchegos, que hemos crecido viajando a Toledo, totalmente influenciados es que es tan grande la figura que es muy difícil dividirlo y deshacerse de esa raíz, ¿no? Sin duda, aparte de la leyenda que lo envuelve, de que fue un pintor repudiado, apartado, él hacía todo lo contrario a lo que en la época se debía hacer, aparte de esa leyenda romántica de el pintor que luego realmente es el que está haciendo arte de verdad, es su atemporalidad. De repente estamos contemplando obras que he hecho para esta exposición que son súper contemporáneas y no dejan de ser túnicas, peplums de los que él pintaba, ¿no? La verdad es que tiene una temporalidad tremenda y yo esa temporalidad he intentado jugar con esa abstracción y esa figuración, ¿no? Él fue el precursor de la abstracción. El Greco, de repente, hasta en el siglo XX, en las vanguardias, de repente todos los expresionistas era su gurú. Hasta entonces era un pintor olvidado y empezó la modernidad. Entonces yo creo que en el siglo XV estuvieran haciendo ese tipo de pintura. Dice mucho de cómo el día de hoy sigue siendo igual de moderno, igual de contemporáneo. Este Alter Greco tiene rostros que nos suenan, se nos hacen familiares, que han persistido en el tiempo, pero no sabemos quién son. La verdad es que la cultura que estamos atravesando cada vez está tendiendo a una banalización tremenda. Yo creo que los nuevos adolescentes hoy en día saben mucho menos de lo que sabíamos nosotros y mucho menos de lo que sabían nuestros padres. Cada vez la cultura nos está arrastrando hacia una banalización tremenda. Y yo creo que eso es lo que representa este Alter Greco. Tú ves, está ahí la masa del Greco, está su atmósfera, pero ya no está su contenido. Durante nuestro recorrido por la exposición, podemos ver diferentes discursos que nos plantea el artista, un diálogo entre lo nuevo y lo viejo, lo atemporal, y que muchas veces parece hablarle directamente al espectador. Si hay algo que está totalmente intencionado en este concept, es el diálogo entre el pasado y el presente. Hay una frase muy buena de mi comisario que dice que parece una exposición de culto, de imágenes de culto, ¿no? Religiosa, pero realmente es un culto a la pintura. Parto de esas imágenes, pero no tiene nada que ver. Realmente lo que estoy expresando es la actualidad tremenda. Aquí tenemos, por ejemplo, toda la colección de selfies y estoy jugando con cuadros del retrato de Antonio de Covarrubias, el Caballero de la Mano en el Pecho o incluso la Magdalena Penitente, ¿no? Son selfies como la forma de representar que tenemos hoy en día, ¿no? Y tú estás viendo cuadros que estás viendo los muy actuales, pero está representada una penitencia, pues como lo que nos pasa a nosotros. ¿Quién pone una foto fea cuando estamos mal en un selfie? Es la forma que tenemos de representarnos, de estar en el mundo, es la forma que ellos también tenían en el siglo XV de representarse y me parece muy tremenda esa similitud de que fíjate si han pasado los tiempos, pero el ser humano tiene algo intrínseco que no cambia, ¿no? Ojo, tú aquí estás viendo la pincelada del Greco, pero si tú ves otras de mis obras, al final ves mis pinceladas. Y, por ejemplo, en las partes más abstractas yo creo que es lo que más se reconoce como mi obra. Y luego, claro, al final juegas con parecer Greco, pero realmente es un traspantojo total. Muchas veces, como yo digo, no me he influenciado y he copiado directamente al Greco. He hecho lo que la gente cree que es Greco. Siempre intento buscar la atemporalidad. Yo creo que todos los artistas somos hijos de nuestro tiempo y estamos totalmente contaminados por todo lo que nos rodea, por las tendencias a la hora de vender. Es muy difícil abstraerse de eso y llegar a conseguir una obra atemporal. Entonces, sin duda, esa temporalidad tienes que buscarla en lo que ha persistido en el tiempo. Esta sala de exposiciones de Alhaurín el Grande es sin duda uno de los epicentros culturales de la comarca y también de la provincia de Málaga. Jesús Calzada, que viene de presentar su obra en ciudades como Madrid, Oaxaca, Barcelona o París, nos cuenta cómo es exponer en un espacio como este.
Esto es muy gracioso, yo se lo suelo contar, que siempre me enfrenté con los prejuicios que todos nos enfrentamos al que pasará del proyecto. Yo no conocía a Laurín para nada. Yo nunca había, o sea, sabía que era el pueblo que Gala soñó, pero más de eso no conocía. Y cuando mi comisario me dijo, oye, ¿puedes hacer algo para Laurín? Él me dijo, es la biblioteca. Yo colapsé, una biblioteca, tengo que exponer una biblioteca. Y de repente, es verdad, todos prejuzgamos, ¿no?, los clichés. Y de repente me envió las imágenes de la sala y dije, no es una biblioteca, tenéis una sala maravillosa de exposiciones que ya la quisieran en Madrid, muchas galerías en las que estamos peleándonos por estar. Entonces, la verdad es que es maravillosa y tenéis una suerte que no es muy común en los pueblos como Alaurín. En el discurso de inauguración reivindicaba ese concepto de imán que tiene Alaurín para los artistas, ¿no? Es divertido y es de estudiar por qué todos los artistas llegan y se enamoran de Alaurín y dejan aquí su impronta, y no solo su impronta, sino que su obra al final es muy curioso. Y yo estoy orgullosísimo, la verdad, de pues, aportar ese granito de arena. Esta exposición es nada comparada con lo que tenéis aquí, sin duda. Y para conocer más sobre cómo entiende su arte este pintor, nos va a hablar sobre uno de los cuadros principales de Alter Greco. Pues este cuadro se titula Entierro y sin duda hace referencia al cuadro más icónico del Greco, El entierro del conde de Orgaz. Y es curioso este cuadro porque lo que he intentado captar en él es la masa pictórica, la magia que él creó. No me interesaba captar el contenido, ¿no? A mí no me interesaba que ahí estuviese desarrollándose un entierro. Lo que me interesaba era la magia de la resurrección que él intentó captar, esa división de lo terrenal con lo divino, ¿no? Y yo creo que esa es la parte, el valor de este cuadro es haber jugado hasta llegar a una abstracción casi total, ¿no? Y luego, claro, obviamente tiene las referencias con las que he jugado, el concepto de sus telas, con las que he jugado continuamente, cual collage. En este cuadro se superponen varios cuadros, varias situaciones y esa diferencia además de lo que es la obra del Greco y lo que es ese marco, esa hornacina mítica de Santo Domingo en Toledo, donde está expuesto. Este artista en cierto modo está vinculado con nuestro municipio, pues cuenta con un espacio desde hace unos meses dentro de Planeta Gala TV, la plataforma digital de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, con la que nuestro ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración cultural. La verdad es que es una colaboración curiosa. Es verdad que el nombre de Antonio Gala ya lleva consigo muchas cosas. Y cuando me ofrecieron este proyecto dije, qué raro, una plataforma. La verdad es que solo me ha traído buenas cosas. Y la verdad es que la plataforma está haciendo una labor muy buena para artistas que están empezando. Un cajón desastre maravilloso donde están metiendo muchas disciplinas, y cualquier iniciativa que sume a la cultura es buena en estos tiempos en los que estamos, sin duda. Pues con esta charla nos despedimos de Jesús Calzada, joven artista manchego que nos presenta esta impresionante exposición, Alter Greco, pero que no quiere marcharse sin invitaros a que vayáis a disfrutarla. Alter Greco va a estar 2 meses en la sala de la Biblioteca Municipal de Alaurín. Les invito a venir, a animarse y van a descubrir una experiencia curiosa, por lo menos. Gracias. Y de una propuesta cultural a otra, y nos vamos a marchar hasta la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara. Allí vamos a charlar con Dimas Pricisli. Él es filólogo hispanista, escritor, poeta y autor de La cirugía del escombro.
Casa Museo Antonio Gala La Baltasara se vuelve a convertir, una vez más, en foco de atracción de artistas y jóvenes creadores. Dimas Prichishly, nacido en Ucrania y criado en Tenerife, filólogo hispanista, narrador y poeta, nos presenta su obra La cirugía del escombro, un poemario escrito en 2016 durante su estancia en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y que es editada en Alaurín el Grande por la editorial El Toro Celeste. Con él vamos a charlar sobre su obra. ¿De qué trata La cirugía del escombro? Pues como todos los poemarios, cambia la forma. Realmente los temas, y eso Antonio lo sabía muy bien, son los de siempre, ¿no? Lo que importa, y eso es lo que podemos aportar, es el punto de vista, ¿no? El enfoque distinto, esa especie de visión fotográfica, ¿no? Casi que tiene cada poeta y que le hace único, a la vez que se suma a una tradición, como ya te digo, de temas universales, que pueden ser el amor, el homoerotismo en mi caso, el olvido, la muerte, y esto se llama La cirugía del escombro porque además planteo esos grandes temas del amor, de la enfermedad, de la muerte, del olvido, de la ruptura, a través de una metáfora un poco, trillada, ¿no? Se podría decir que es el ángelus de Dalí, ¿no? Que es esa ruina que, vista desde cierto ángulo, se convierte en silueta, ¿no? Y entonces me interesa eso. La cirugía del escombro es realmente eso, es cómo se habita la ruina que un día fue habitada por alguien que quisiste o que te quiso, y que de alguna manera cuando ya no está se manifiesta a través de esa propia ruina, ¿no? El lugar deshabitado, poblado de fantasmas, de recuerdos, de pérdidas, en definitiva. Sí es verdad que esto se aleja un poco no de los temas, pero sí de la forma en los que trato estos temas que, como te vengo diciendo, me obsesionan. Aquí es un trato diferente. Hay una parte central que son unos poemas que a mí no me gusta leer, son unos poemas que piden silencio, que son esos poemas que van de la resurrección, de la telomerasa, del etacul, de una serie de, en fin, palabrejas, ideas un poco extrañas que, ya te digo, se pueden acercar casi que a la ciencia ficción. Esa parte es complicada. Luego eso lo he intentado rebajar con dos partes. La última más cargada, más intensa, de unos poemas más largos, una cosa que se acerca a la letanía, ¿no? El versículo. Y la primera parte, que es lo que yo he intentado facilitarle al lector, más trivial, más anecdótica. Pero sin embargo luego las tres se complementan y claro, como ocurre casi en la mayoría de los libros, una vez concluido te exige una nueva lectura, ¿no? 23 poemas que conforman este poemario que se resuelve con una estructura capitular. Una primera parte denominada preoperatorio, una segunda, transoperatorio, y una tercera y final, posoperatorio. Unas pinceladas de lo que veremos en las entrañas de estos versos, que reflejan el temor, la angustia y el miedo por enfrentarnos a lo clínico y a lo impersonal. Hay algo, se sobreentiende, es una obviedad decirlo, hay algo, no sé, clínico o hospitalario en esto, de hospital, de urgencias casi, ¿no? A mí me aterra, de entre todos los no lugares, el que más miedo me da es un hospital, en concreto una habitación de hospital, por ejemplo, compartida. Y yo no sé si eso existe, yo afortunadamente no he visitado muchos, pero esta cosa de la intimidad más repugnante y desde el final más absurdo que representa un hospital, y sin embargo esa intimidad la tienes que compartir, porque yo al entrar por aquí me acordé de los versos de Gil de Viedma y morir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia, decía él. Lo amable es la muerte bucólica, ¿no? La muerte retirada, la muerte en un entorno como este, ¿no? Que al final seguramente sea el único paraíso que encontremos. Sin embargo, en la mayoría de las veces no se da así.
O sea, el final está rodeado de tubos con una cortina y con unas sábanas con el logo de la Junta de Andalucía. Entonces, eso es terriblemente deprimente. Y bueno, pues he tomado un poco eso, el jolgorio, el júbilo, la alegría, la despreocupación, porque que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y esa parte la exploto en el preoperatorio. En el transoperatorio hay una especie de, digamos que el objeto o el sujeto que describo, que casi es un objeto, porque está, como te digo, como los héroes en el altar de la tumba o de la camilla horrorosa con las sábanas espantosas. Y ahí le habla a alguien, es decir, que hay un interlocutor que hace a la vez de amante, de psicólogo, de cura y de conciencia, y de alguna manera de Dios, de víctima, pero también de verdugo. Y esa parte, claro, ahí hay una especie como de, no sé, sujeto mudo que oye lo que es incapaz de pensar. Y en el postoperatorio es complicado, pero bueno, supongo que en algún momento determinado uno tiene que abordar estos temas de los que te he hablado al principio, igual que te tienes que enfrentar a la familia y a cuestionar las actitudes de tus padres antes de que tú nacieras, por ejemplo. También tienes que cuestionarte lo que va a venir después de que mueras, que más o menos será lo mismo. Eso lo decía Antonio Gala en un programa, por cierto, de los morancos. Dice, ¿tú te acuerdas de lo que había antes de nacer? Dice, pues lo que va a venir después más o menos parecido. Pero bueno, supongo que incluso culturalmente estamos sometidos a la presión de tener que fantasear con esto de un más allá, muchas veces olvidándonos del más acá, ¿no? Y también charlamos con Priestley sobre la situación de la poesía como género en la actualidad y de cómo se digiere por el público más contemporáneo. O sea, salía no hace tanto un importantísimo poeta diciendo que lo que había era que salvar la poesía, y la hemos salvado. Pero claro, la pregunta es ¿a costa de qué? ¿Y con qué se le ha quitado a esa poesía que hoy perdura? Ya te digo, la inmediatez, la rapidez, no sé, las pildoritas de pseudopositividad en Instagram, ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que te he contado antes, no tienen nada que ver con la intimidad, con el silencio, con el recogimiento, nada que ver, es lo inmediato. Y funcionan, por eso son breves, porque no es este poema que tiene 8 páginas, funcionan como imagen, no funcionan como texto. Es decir, en 2 renglones yo capto una imagen, pero no capto una idea, porque vivimos en una especie de orgía visual. Pues eso mismo que hacemos en redes, yo invito a que se haga en mis libros, porque además uno escribe desde el momento que le ha tocado vivir. O sea, a mí me encantaría escribir como en el siglo XIX, bueno, o como Joan Martorell. O sea, si es que yo mato por escribir tirante el blanco, pero no, o sea, lo que me ha tocado es la sobreexcitación visual, el estímulo rápido, lo fragmentario, la interconexión, obras absolutamente plagadas de referencias aparentemente inconexas, y todo ese puzzle lo tiene que montar el lector. Yo siempre he intentado escribir desde la hora, y eso creo que queda reflejado también en este libro. Además, Dimas es un autor que ha formado parte de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en la 15ª promoción, durante el 2016 y el 2017. Un paso imborrable para él. Bueno, Antonio hablaba de la sociedad pitagórica, de unos subidos en los hombros del otro, y el músico que influye al escultor y el escultor al pintor y no sé qué. Y eso, pues dicho así, si no existiera la Fundación Gala, parece una auténtica locura. O sea, cuidado, tú metes a una docena de locos en un convento del siglo XVI, a calzón quitado, con perdón, donde tienen el tiempo y
el espacio para crear y no están, digamos, perturbados por ninguna cuestión mundana, desde la comida hasta planchar la ropa, ¿no? Entonces, claro, eso puede parecer una locura. ¿Quién va a trabajar en esas condiciones? O sea, todo está hecho para que el trabajo no se produzca. Y sin embargo pasa. Y eso pasa del cruce que hay entre las distintas disciplinas. Sí es muy interesante ver a un pintor, yo qué sé, montar un bastidor con tela de lino o hacer una cola de conejo o unas cosas que yo digo, que esto existe. Entonces, a mí no me sirve para nada a la hora de escribir, pero sin embargo es sumamente enriquecedora la experiencia. Hay muy pocas instituciones de estas características, que además que no es una bequita que te dan de un mes para que... Eso son unas vacaciones pagadas y al final entregas un relato. O sea, Antonio ha entendido que hace falta tiempo, y no un tiempo breve, no un mes ni 2 semanas, sino un año, para más o menos encarrilar una obra. Y teniendo el privilegio de convivir con el propio Antonio Gala por los pasillos del convento del Corpus Christi de Córdoba, Dimas y él comparten una anécdota que marcará uno de los mejores poemas de este libro. Antonio lo anunciaba como una especie de lluvia que era el perro corriendo por la losa del claustro, y después el golpe del bastón. Y claro, eso anunciaba, quiero decir, normalmente problemas. Sobre todo si te pillaba con un cuaderno en la mano, porque iba a leer. Y ese día no leyó, yo claro estaba acongojado por no decir otra cosa. Y me dice, ¿qué haces tú aquí? Digo, pues escribir. Y se arrancó. No, porque es que eres un insensato, por decirlo suavemente. ¿Qué haces aquí escribiendo? Podría entrar cualquier imbécil e interrumpirte. Yo no sé si él lo dijo intencionadamente en un arrebato de humor y autocrítica o si se refería a mi compañero Joaquín. Y fíjate que el poema, este libro ha viajado más que yo, digo, por las mesas de las editoriales. Y un editor importante, no diré el nombre, me dijo, el único poema que vale la pena del libro es este. Y fue el poema ese que me interrumpió Antonio. Y poemas como este al que hace referencia están publicados por El Toro Celeste, una editorial de Alhaurín el Grande. Y así se cierra el círculo entre Dimas, Antonio Gala, la Fundación y nuestra localidad. La verdad es que cuando Pedro me llamó, yo dije... Además que no le mandé yo el manuscrito ni nada, sino que recibí una llamada y yo le dije a Pedro, si a mí no me llama ni mi madre. Ay, no, porque he leído esto y me ha gustado. Y al final se completó el círculo y ahora concluye. Es decir, escrito en la Fundación Gala, publicado por una editorial de Alhaurín, y ahora una presentación aquí y ya está. Y el libro ya que no lo pueden ver. Y cerrando precisamente este círculo está la Baltasara, lugar de creación y descanso para el maestro Gala, al que Dimas acude con admiración y curiosidad. Antonio ha tenido una cosa, el tino, de hacer una cosa que muy pocos han sabido hacer, que es prolongar su obra más allá de sus posibilidades, en un arrebato de egolatría inmenso y de agudeza. Entonces, ya no es solamente él y lo que ha escrito y lo que está escribiendo, sino es él atravesando una red infinita, no solamente de autores, sino de creadores. Esto tiene mucho que ver con la cirugía del escombro, es el vivir en los demás y que los demás habiten de alguna manera tu ruina una vez que desaparezca. Y en relación con eso, bueno, a mí es que me parece una fantasía esto de la casa museo. Me interesa muchísimo el escritorio, donde si es grande, si es pequeño, si estaba lleno de papeles, si había desorden, si había orden. Eso en primer lugar. Y luego la extraña hermandad que continúa, ¿no?, en la línea de la hermandad pitagórica, extraña, aparentemente inconexa, que surge entre el museo y la fundación, ¿no? Y a mí eso me parece, bueno, esto que estamos haciendo me parece una continuidad de la fundación, ¿no? Que esto se haya escrito en la fundación y ahora se pueda presentar aquí. Es como genial.
Pues la cirugía del escombro de Dimas Prichtley, con su particular relación con la figura de Antonio Gala, y con esta presentación, en la que hoy día es Casa Museo y Patrimonio Cultural, comienza su andadura hasta llegar a mano de los lectores. Este 2021 se cumple una efeméride muy importante para los hermanos de Arriba y también para nuestro pueblo, porque uno de los lugares más emblemáticos de la localidad, la ermita del convento, celebra 100 años desde su construcción. Un templo que lo levantaron los propios alaurinos con sus manos y que hoy día sigue siendo el centro de la vida cofrade de los hermanos de la Cofradía de la Santa Veracruz. ...1921-2021. Este año se está celebrando una importante efeméride para la Cofradía de la Santa Veracruz, y es que su templo, hogar de los sagrados titulares y punto de encuentro de todos los cofrades, cumple 100 años desde su construcción. Para conocer más sobre este importante acontecimiento histórico para la cofradía y para el pueblo de Alaurín, vamos a hablar con una persona que conoce bien su historia. Bueno, estamos con Juan Castillo, que es cronista de la Cofradía de la Santa Veracruz. Muchas gracias por habernos recibido hoy aquí, a las puertas del convento. Gracias a vosotros. ¿Sabes por qué le llamamos esto el convento? A ver, bueno, convento, ermita del convento, cuéntenos la diferencia. Bueno, la palabra convento llega a partir de que cuando los franciscanos se establecen en Alaurín y la cofradía le cede un local para que ahí ubique su convento. ¿Fechas? 1751, 50, 51, 52. Ahí interviene lógicamente también el ayuntamiento que le cede la zona para los claustros. Los alaurinos, cuando venimos a la ermita de la Santa Veracruz, que es el propio convento, aquí normalmente decimos vamos al convento, no vamos a la ermita de la Santa Veracruz, cuando realmente el edificio del conjunto es lo mismo, pero todo el mundo lo conocemos popularmente como convento, aunque realmente es la ermita a lo que vinimos. Un convento que este año 2021 está celebrando su centenario, su 100 aniversario, pero es un edificio que se construyó sobre los cimientos de otro. Correcto, ahí a la derecha pues podéis ver las ruinas de la antigua ermita, donde los franceses el 27 de agosto de 1812, cuando abandonan Alaurín, destruyen la ermita, mueren 104 alaurinos, entre ellos el hermano mayor de entonces, Esteban Morales, ¿no? Entonces, claro, tener que construir una ermita nueva desde 1812 hasta 1921 en que se construye, se bendice, pues hay un largo periplo y hay que reconocer que la ermita del convento es el triunfo que tuvo el pueblo de Alaurín para llevar a cabo esta obra faraónica de aquellos tiempos, sin medios, sobre todo sin medios económicos. Tuvo que hacer el pueblo entero un esfuerzo y sobre todo sus hermanos, que colaboraron cada uno de la forma que humildemente pudieron. Mi abuelo concretamente pues traía del tejar de Campanilla con 2 burros pues teja para la fabricación del tejado. Y como el antepasado de Juan Castillo, muchos otros alaurinos contribuyeron, cada uno de la forma que buenamente pudo, en la construcción de este templo tan importante para la localidad. Un edificio de estilo neogótico con detalles muy característicos, cuya construcción se interpreta con el paso de los años, como el triunfo de toda una ciudad que ha conseguido erigir un gran templo. El estilo es neogótico, está inspirada sobre todo en lo que es el arte gótico. Entonces, de la fachada, ¿qué podemos destacar? Yo diría en primer lugar el rosetón. El rosetón no deja de ser una roza, tiene una simbología mariana, tiene también otra simbología donde Cristo protege de los rayos del sol, y luego los pináculos, digamos, es el punto más álgido, es el punto más elevado que acerca a lo divino. Esa es, digamos, la simbología, entre otras, de lo que es los pináculos y los rosetones. El dintel pues tiene una decoración vegetal, que no deja de ser una decoración muy
muy en el argot del estilo gótico, y entonces pues eso es lo más destacado de lo que es la fachada. Y de la portentosa fachada cruzamos el dintel y pasamos al interior de la ermita. Bueno, Juan, estamos ya dentro de la ermita del convento. ¿Cuándo se iniciaron las obras? Las obras se inician el 5 de febrero de 1905, es cuando se hace el acta de la primera piedra, donde asiste el alcalde, el párroco, la cofradía y todas las fuerzas vivas de la localidad, la representación del obispado, el arquitecto, que fue Novillo y Fertrell, que se inspira, como vemos, en el estilo neogótico, y entonces pues las obras duran hasta el día 2 de mayo de 1921, que es cuando se inaugura, o sea, prácticamente 16 años de obra. Entonces, como vemos, estamos en un templo gótico, y entonces, claro, el templo gótico tiene muchísima simbología. Ahí vemos, por ejemplo, las bóvedas de crucería. Eso, digamos, es lo que acerca, el punto que acerca o que separa lo mundano de lo divino, ¿no? El púlpito, que no deja de ser pues un sentido de evangelización, donde el orador, donde el párroco, mediante el púlpito, está más en el centro del pueblo, de la feligresía. Juan, 100 años después de la construcción de esta ermita del convento, ¿cómo de importante sigue siendo este espacio sagrado para los vecinos de Alhaurín y para los hermanos de arriba? Bueno, este sin duda alguna es el lugar de reunión donde los hermanos de arriba, donde los cofrades de la Veracruz pueden venir a expresar el amor que sienten hacia sus titulares, como es el Cristo de la Veracruz. Ese es el lugar de recogimiento, de amor, y donde el cofrade encuentra ese punto de refugio, ese lugar sublime que transmite lo que es el templo. Pues nosotros vamos a continuar haciendo nuestro paso por la historia de estos 100 años de la ermita del convento. Muy bien, muchas gracias. Y una vez que ya hemos ubicado el origen de la ermita y la importancia que tiene para los hermanos de arriba, vamos a charlar con el actual hermano mayor, José María Díaz. Él nos va a hablar sobre esta importante efeméride, el centenario del convento. La importancia se la dimos desde el mismo momento en que se configura la actual Junta de Gobierno, que es en el verano de 2019. En la primera reunión propuse que se creara una comisión para crear un programa de actos con el que celebrar el centenario de la ermita. Ya te digo, desde el primer momento le hemos dado muchísima importancia y lo que queremos es hacerlo como un homenaje a todos aquellos hermanos, a todos aquellos alhaurinos que fueron capaces de reconstruir la ermita con todas las dificultades que había en la época, dificultad de recursos económicos, dificultad en cuanto que también estuvieron atravesando, como nosotros ahora, una pandemia. Y entonces lo que queremos es homenajear a todas esas personas que, ya digo, fue algo muy participado, en el que prácticamente todos tenemos algún familiar que contribuyó a la reconstrucción de esta ermita, y lo que queremos es eso, homenajearlos a ellos. Actualmente, la ermita del convento, igual que sucediera hace 100 años, se encuentra en un proceso de reconstrucción y mejora. Las fachadas del templo, que han sufrido varias modificaciones durante estos largos años, ahora buscan volver al origen. Uno de los proyectos más emblemáticos de este centenario, de la celebración del centenario, es la reconstrucción de todo el perímetro de la fachada de la ermita, absolutamente todo. No es renovación o adaptación a los tiempos, sino más bien es volver al origen. Entonces se pensó que el hecho de celebrar el centenario era el momento perfecto para poder hacer un proyecto de
de reconstrucción de las fachadas, devolviéndole los materiales originales, que en este caso es mortero de cal, reconstruyendo muchos detalles que se habían perdido con el tiempo y bueno, para la Semana Santa del próximo año, si Dios quiere, pues podremos ver la ermita tal y como la conocieron nuestros antepasados el mismo día en que se bendijo, el 2 de mayo de 1921. El estreno de las reformas tendría que haberse llevado a cabo el pasado mes de mayo, pero un invitado con el que nadie contaba, la pandemia, con sus respectivas consecuencias económicas y logísticas, pospusieron los planes de la cofradía para el 2022. Una de las primeras decisiones cuando estalla la pandemia es paralizar ese proyecto porque es un proyecto costoso. Pero finalmente se ha podido equilibrar las cuentas, hemos sabido contener los gastos y más o menos las cuentas han llegado a un punto óptimo, a la finalización que podemos decir ya de lo más malo de la pandemia, que esperemos que ya haya pasado. Y por otro lado, el ayuntamiento lleva a cabo un plan más, digamos, de embellecimiento del centro histórico y de ahí pues hemos podido recoger una subvención, una financiación para poder llevar a cabo también el proyecto. Entonces, gracias a esa ayuda del ayuntamiento y a que finalmente de la pandemia hemos salido más o menos con las cuentas en un punto óptimo, pues podemos llevar a cabo este proyecto que lógicamente es muy costoso, pero que creemos que va a redundar muy beneficiosamente. Un año cargado de actos conmemorativos para celebrar este importante hito para la cofradía. El centenario como tal empezamos a celebrarlo más bien en el pasado Día de la Cruz. El día que se presentó el cartel del Día de la Cruz se presentó el logotipo con el que se conmemora el centenario. Desde entonces y hasta que concluyan los actos previstos del centenario, todas las cosas de la cofradía van acompañadas de este logotipo. El 30 de abril se presentó el cartel del centenario, obra del prestigioso pintor José Antonio Jiménez. También se llevó a cabo una exposición de obras de arte hechas justamente por diversos artistas para cederlas a la cofradía con motivo del centenario. Celebramos una Eucaristía en la plaza del convento. Fue un día muy emblemático, muy especial para la cofradía. Ese día también pudimos descubrir este azulejo conmemorativo del centenario, en el que están las imágenes del Cristo de la Veracruz y la Virgen de la Soledad desaparecida, que entonces también se llama Virgen de los Dolores, desaparecida en la guerra civil. En el mes de julio, en la Casa de la Cultura, pudimos exponer una exposición internacional de medallas y emblemas de cofradías de la Veracruz, muy curiosa, que fue muy visitada, y ya en 2022, en este año que pronto empieza, pues concluiremos toda la programación prevista con motivo del centenario. Y para saber qué sienten los cofrades de la Santa Veracruz de su casa, hemos quedado con ellos a las puertas precisamente del convento. Diferentes generaciones que nos van a hablar en primera persona de su relación con el convento y de sus primeros recuerdos. El convento para mí significa... es que es una parte de mi vida, es que yo de chiquitillo venía aquí a jugar, no vivo aquí, pero mi vínculo con la cofradía es el que es desde pequeñito y yo recuerdo pues, de estar siempre jugando aquí, estando aquí, ya no solo en los ámbitos de la cofradía, sino tu punto de reunión con los amigos. Yo me apunté a la banda pues pequeñito y eso de estar en el convento es estar en mi casa, es una parte de mi vida. Yo creo que todos los hermanos de arriba, cuando vamos pasando ya por el Calvario y ya como que enfilamos un poquito la calle, de verdad, yo no lo digo de broma, si es que a mí se me mete un pellizquito aquí en la barriga que yo es que no lo puedo soportar, yo soy muy pasional. Yo para mí mi cofradía es una razón más de mi vivir, me lo han inculcado desde pequeña, pero también ya es el amor que yo le tengo a los sagrados titulares y a la cofradía en general. Pues al final es algo que esto es nuestra casa, porque nosotros aquí, los que tenemos relación con la cofradía, pues es que estamos criados, ya no solamente en el convento, sino en todos los alrededores. Pues ha sido como algo natural, algo que siempre ha estado y es algo con lo que
como que forma parte de tu vida. Y desde pequeña pues yo me he criado jugando en la plaza con mis amigos y he crecido pasando por aquí como el que pasa a diario. Entonces para mí cada vez que había algo era como si una celebración como si fuera en mi propia casa, en la propia familia. Entonces es algo con lo que se nace, es algo natural. Y de esos primeros recuerdos, muchos de ellos forjados en la niñez, también hay un lugar especial para esos momentos que han vivido con el convento como protagonista. Yo mi primer recuerdo del convento, posiblemente, y he intentado después con mi hijo de llevarlo un poco, es eso, de venir a lo mejor con mi padre, de estar en la plaza, de entrar, de estar registrándolo todo. Hoy en día donde estamos esto no existía, bueno, esto casi existía. Después llegó la casa, que cuando empezaron con la casa nueva, pero nosotros al final aquí, me acuerdo, la sala de junta es donde hoy en día está la sacristía, que era algo muy pequeñito, y era donde se reunían los hermanos, y donde nosotros teníamos la ilusión que algún día llegaríamos. Y sobre todo eso es de llegar con mi padre o con mi madre, y sobre todo era por las tardes. Cuando nosotros nacimos era cuando empezó la Pepa a funcionar bastante, fue cuando se creó la Pepa, y yo recuerdo sobre todo eso, el ruido de la música y de traernos por la tarde para el convento. Yo uno de los primeros recuerdos, yo que tengo ya unos pocos de años, y entonces cuando yo era muy pequeña, y recuerdo que fue cuando vino el sepulcro. Mi padre era entonces vicepresidente, y recuerdo de que mi padre me trajo en brazos, mejor dicho, me lo traía aquí en cuesta, y llegamos aquí, y yo recuerdo eso como una cosa muy impresionante, ¿no? Porque yo era una niña que tenía yo entonces 5 o 6 años, pero ese recuerdo lo tengo todavía grabado. Uno de los recuerdos que yo tengo, porque claro, yo no tenía uso de razón cuando a mí me han traído al convento de pequeña, pero sí es cierto que fue en el año en el que se inauguró la nueva plaza, con el escudo y todo lo que simboliza la nueva plaza, y yo estaba aquí con mis amigos, con Francisco y con Marisabel, que son con los que yo me he criado aquí, y como cuando se inauguró el escudo, pues estábamos los niños chorreándonos por esos chorraderos que hay al lado del escudo, y es verdad que es un recuerdo que yo guardo con mucho cariño. Yo me acuerdo, y ahora que me estás preguntando esto, de mi abuelo Frasquito Castillo, que en la primera peregrinación que se hizo de la Santa Veracruz, y él siempre nos decía a nosotros, venía con un forastero al lado mío, y cuando da la vuelta por la puerta de Miguel de la Tienda y ha visto el convento, el hombre no sabía dónde se iba a meter, porque se quedó impactado de lo que había aquí. Nosotros es algo que estamos viéndolo todos los días, pero el que viene desde fuera, o que viene de fuera y ve lo que tenemos, pues es algo que te impacta un poco. Guardo con especial cariño, pues por ejemplo, para el 50º de nuestro Cristo, del Santísimo Cristo de la Veracruz, que yo era muy pequeñito y le regalé al Señor una corona, una de las coronas que tiene. Me acuerdo perfectamente de pequeñajo, tengo una foto por casa poniéndole la corona al Cristo cogido en brazos porque no llegaba. Luego, durante todos los años que está la banda, pues muchísimo, ahora también como capataz de trono, pues igual. Yo creo que para nosotros, no sé si coincidiremos en eso, yo creo que para nosotros un momento muy especial es el Jueves Santo por la noche. Sí, yo le iba a decir. El Jueves Santo por la noche, pues normalmente cuando regresa la procesión del Jueves Santo, viene la Virgen con toda su trono, su ropa de reina, todo eso. Entonces, cuando se cierran las puertas del convento, nosotros normalmente vamos a la casa, cenamos un poco para que esto ya se despeje un poco, entonces nos quedamos en la intimidad a desnudarla y a ponerla para un Viernes Santo. Entonces, ese momento en que tú a la Virgen le quitas todo lo que tiene, lo despojas de todo, la dejas con ese luto riguroso, yo creo. Es el choque del Jueves Santo, que simboliza la alegría, o por lo menos no es tanta pena, es el choque de la alegría, del bullicio de la gente, de toda la alegría que conlleva el Jueves Santo,
en contraste con el viernes. Como la vamos cambiando de poco a poco, en el momento en que tú ya empiezas a ponerle cualquier... Ya es que parece que hasta nosotros mismos lo decimos, parece que a la Virgen le cambia la cara. Entonces cuando ya nos vamos, a lo mejor son las 2, las 3, las 4 de la mañana, y ya la dejamos totalmente vestida de negro, ya nos quedamos un rato aquí, yo creo que creo que estamos coincidiendo en lo mismo. Es uno de los momentos más... digamos, más íntimos que vivimos. Un año 2021 que ha estado muy condicionado por la pandemia. A pesar de ello, los cofrades de la Santa Veracruz no han dejado de celebrar el centenario de su casa. Y como día grande de celebración, el Día de la Cruz. Para nosotros es un año muy importante por lo que estamos hablando del centenario, pero también un año marcado por la pandemia, indudablemente, ¿no? Teníamos una serie de actos programados que ha habido que adaptarlos a la pandemia. Pero gracias a Dios, bueno, pues poco a poco lo vamos haciendo con la creatividad que tenemos los hermanos de la cofradía, que nos hemos sabido reponer a todos, se están haciendo todo con una brillantez enorme, y yo, si me preguntas por eso, no se me va de la cabeza la imagen del día 2 de mayo del Cristo de la Veracruz en la puerta, en el dintel de la ermita. Ha sido un Día de la Cruz especial, pues por todo lo que tú estás diciendo, porque el año 2020 nos lo arrebató, y este año 2021, cuando nos pudimos ver el día 2 de mayo en la misa del centenario, en la ermita, en la plaza, pues fue un cúmulo de emociones. Y entonces también celebrar que 100 años lleva tu ermita desde su reconstrucción, porque tiene muchísimos más, pero desde su reconstrucción la verdad que ha tomado mucha importancia, le ha dado mucha más importancia a este Día de la Cruz. Y para terminar este repaso por la historia, vamos a preguntarles a las personas que están en el día a día del convento, ¿cómo se lo imaginan dentro de otros 100 años? ¿Dentro de 100 años? Difícil pregunta. Lo que sí pediría, cuando esto se vea, dentro de 100 años, pues eso, que por lo menos que lo conserve con el amor que nosotros le tenemos al convento. Y esto no es llegar a pintar, no, es más que todo eso. Al final volvemos a como hemos empezado, esta es nuestra casa, y nuestra casa la tenemos que conservar siempre. El que venga aquí y tenga que cuidar del convento, que con todo el amor del mundo, como lo hacemos hoy en día todos los hermanos. Yo creo que ellos, los mayores, están sembrando de la forma que lo hacen estas semillas que están poniendo en nosotros, que somos la siguiente generación, toda la gente de mi generación que ahora mismo está tomando, bueno, incluso el hermano mayor es más joven incluso que yo. Pero, entonces, la semilla que ellos están sembrando ahora mismo, yo creo que va a seguir germinando, y cuando yo sea mayor y incluso mi generación sea mayor, nuestros hijos y los hijos de ellos van a ir siguiendo el camino y inculcando de la misma forma que nosotros lo hemos recibido. Entonces, si a mi madre la educaron así, ella me está... o sea, la cadena continúa. Sobre todo me gustaría que siguiese lleno de vida, que siguiese la cofradía llena de vida, con personas cercanas al Señor y a María Santísima la Soledad, y que la cofradía siga, que el convento siga lleno de esa vida y de esa fe que pueda transmitir esos valores a la sociedad que tanta falta hace. Yo no puedo decirte cómo me lo imagino. Yo lo único que puedo pedir, ya que esto va a quedar en el archivo y lo podrán ver los niños que vengan y todas las personas que nos vengan, es que lo cuiden, lo quieran y le tengan tanta fe y devoción como yo como joven le puedo tener, porque siendo así seguro que el convento va a ser una de las maravillas del mundo. El convento primeramente es el joyero de nuestras joyas más preciadas, que son nuestros sagrados titulares, pero además creo que hay algo muy sentimental, como tú mismo dices, y es que venir al convento es venir a la casa común de todos los hermanos de arriba. Es el lugar por donde todos desde pequeños hemos venido de las manos de nuestra madre, como dice la canción, a vivir momentos y momentos que llevamos grabados en nuestra memoria, los momentos más felices de nuestra vida, el Día de la Cruz, Día
desde la boda, quienes nos hemos casado en nuestra ermita, tantísimos momentos como hemos vivido todos los hermanos, y no solo los hermanos, sino el pueblo de Laurín el Grande en general, en nuestra ermita, y que además es el paso generacional intrafamiliar, es decir, yo he venido con mi madre vino con la suya, todas las familias más o menos hemos repetido esa pauta que convierte la casa de todos los hermanos en esta, en la ermita de la cofradía, la ermita de la Santa Veracruz, el convento. Bueno, pues con este reportaje vamos a poner el broche final a este 2021, pero 2022 vendrá cargado de muchas más historias que les vamos a contar aquí, en Las Cuatro Esquinas. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, facebook.com/Las4esquinasatv, es donde encontrarán todo nuestro contenido e iremos actualizando nuestras historias. Además, durante estas navidades, gracias al servicio de ATV a la carta, pueden ver este programa y otros anteriores cuando quieran y desde donde quieran. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana, una semana más, y nos vemos el año que viene en un nuevo programa. ¡Felices fiestas!